buenas tardes a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a nuestra nueva edición del SPBD Talks. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Andrea Mattiossi D'Arcangelo, médica especialista en medicina del deporte por la Universidad de la República de Uruguay y máster en rendimiento deportivo por la Universidad de Barcelona. La doctora Mattiossi es docente universitaria, médica de equipos profesionales y cuenta con una amplia experiencia en fútbol, baloncesto y danza. Integra la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte y actualmente preside la Comisión Científica de la COPAMED. En esta ocasión nos presentará el tema lesiones de los isquiosurales, del mecanismo de lesión a la estrategia de prevención. Andrea, muchas gracias por acompañarnos y es un verdadero privilegio recibirte en SPBD Talks y te damos la bienvenida. El espacio ahora es todo tuyo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias también a la Sociedad Panameña de Medicina Deportiva por la invitación. Y como les mencionaba, vamos a hablar un poco sobre los isquiosurales. ¿Cuáles son los distintos mecanismos de lesión y cómo podemos hacer para tratar de prevenir las distintas lesiones? Primero les quería comentar que no tengo conflicto de intereses en esta presentación y que vamos a revisar tres grandes conceptos que son la anatomía de los músculos isquiosurales, el mecanismo lesional y nos vamos a ir después a la prevención de lesiones. Hablando un poco de la anatomía de los músculos, tenemos que recordar que dentro de estos músculos los podemos agrupar en tres músculos. Los isquiosurales, como ustedes saben, están formados por tres músculos que son biarticulares y cada uno de ellos tiene sus características propias. Recordamos el bíceps femoral, que en realidad está formado por dos vientres musculares. Se compone de la porción o cabeza larga y de la porción corta o cabeza corta. El bíceps femoral y su cabeza larga constituyen un vientre que es biarticular y que participa en todo lo que es la movilidad de la articulación coxofemoral de la cadera y la articulación de la rodilla. En cambio, la cabeza corta o porción corta del bíceps femoral es un músculo monoarticular con un vientre único que no cruza la articulación de la cadera, pero sí participa en las funciones de la articulación de la rodilla. Además del bíceps femoral, tenemos otros dos músculos que son el semitendinoso, que también es un músculo biarticular, como la porción larga del bíceps, que tiene una gran inscripción tendinosa en su sector distal, y el músculo semimembranoso, que es un músculo biarticular y que tiene una inserción compleja a nivel distal. Entonces, tres de estos cuatro vientres musculares, si los tomamos como forma independiente, controlan simultáneamente la extensión de la cadera y la flexión de rodilla, lo que genera zonas de alta tensión mecánica de forma constante. Recordando un poco las inserciones proximales y distales de nuestros músculos, vemos que a nivel proximal, a nivel de la tuberosidad isquiática, a nivel del isquion, podemos encontrar estas inserciones dispuestas de forma conjunta entre la porción larga del bíceps femoral y el semitendinoso en el sector medial, en la carilla más medial, en la faceta medial, y vemos que ocupa más del 50% de la huella proximal, de la marca que deja el isquion, el músculo a nivel, el tendón a nivel del isquion. Y en el sector externo encontramos la inserción del músculo semimembranoso. Algo que tenemos que recordar es que estos músculos están en relación con distintas estructuras de la cintura pelviana y de la región glútea en sí. Entre ellas, el ligamento sacrotuberoso. Entre el tendón conjunto de la porción larga del bíceps y el semitendinoso se genera un anclaje, se comparte el anclaje con el ligamento sacrotuberoso. Esto lo que hace es transferir la carga directamente hacia la articulación sacroiliaca y hacia el glúteo mayor. Estos dos elementos se relacionan en ese sector y transfieren las cargas de un sector a otro dependiendo cuál sea la actividad que estemos realizando. A nivel distal, recordamos que el bíceps femoral, las dos porciones o cabezas cortas y largas, convergen a nivel distal para insertarse a nivel de la cabeza del peroné, en la cara externa
de la articulación de la rodilla, y la inserción posteromedial del semitendinoso y del semimembranoso se realizan en la tibia. La porción larga de la cabeza del bíceps femoral tiene una unión miotendinosa que ocupa aproximadamente el 45% de la longitud de todo el músculo. En cambio, la porción corta tiene fascículos más largos, pero un área de sección más pequeña. Esto es importante recordar las diferencias entre las dos porciones del bíceps al momento de conocer los mecanismos de lesiones y los procesos de rehabilitación. Vemos que después hay bastante similitud entre la longitud de los fascículos del semitendinoso, semimembranoso y la cabeza corta del bíceps femoral. Recordando entonces un poco la arquitectura de cada uno de estos músculos, vemos que la cabeza larga del bíceps femoral, la longitud de los fascículos es aproximadamente de unos 9 centímetros y que tiene un mayor riesgo de lesión a nivel de acciones de alta velocidad, como pueden ser en una carrera, en un pique a máxima velocidad, en un sprint. La porción corta del bíceps femoral tiene poco riesgo de lesión. El semitendinoso tiene fibras musculares que son largas y que están interrumpidas por este rafe tendinoso, con un tendón distal largo que tiene un riesgo patológico moderado. Y el semimembranoso tiene un tendón proximal ancho, el cual tiene riesgo patológico en todos los que son estiramientos extremos, como pueden ser a nivel de la danza. Recordando un poco la zona miotendinosa, que es una zona crítica, sobre todo en el bíceps femoral. El bíceps femoral cuenta con un tendón libre, que es tejido puramente tendinoso, sin fibras musculares y que representa casi el 15% de la longitud total. Vemos que tiene un tendón intramuscular que es el lugar donde se insertan directamente ahí las fibras musculares. Esta unión miotendinosa abarca aproximadamente el 45% de la longitud del músculo. Eso es más o menos unos 20 y algo de centímetros, dependiendo la composición del sujeto. Esta zona de transición es muy extensa y genera un gran estrés mecánico durante todo lo que son elongaciones rápidas. Acá también vemos otros factores que nos pueden predisponer a lesiones, dependiendo el gesto que estemos realizando. También recordar que el bíceps femoral tiene una doble inervación. La porción corta y la porción larga están inervadas por diferentes divisiones del nervio ciático, lo que puede causar asincronía en las funciones de estas dos vientres musculares. Sobre todo, durante la fatiga puede generar asincronía en la contracción muscular, haciendo que una porción genere más o menos fuerza que la otra. La arquitectura de estos fascículos musculares, digamos que son relativamente cortos y que genera mayor vulnerabilidad. Y la fuerza asimétrica que tiene es que absorbe la mayor carga de fuerza durante el sprint en comparación con el semitendinoso o el semimembranoso. De ahí es que el bíceps femoral se lesione de forma bastante frecuente durante el sprint. Ya repasamos un poco la anatomía en general de los músculos isquiosurales, así que vamos a hablar un poquito ahora de los distintos tipos de mecanismo lesional. Hablando un poco de las lesiones deportivas, desde el punto de vista de la incidencia, las lesiones musculares en esta región anatómica representan un gran desafío biomecánico importante como consecuencia que tenga a largo y corto plazo. Representa aproximadamente el 40% de todas las lesiones deportivas reportadas a nivel muscular corresponden a los isquiotibiales. Son músculos que tienen una alta incidencia de lesión muscular y que pueden llevar hasta 3 meses de rehabilitación. Estas lesiones además tienen una alta tasa de recurrencia, por eso siempre estamos hablando de los isquiotibiales. Aproximadamente 2/3 partes de los atletas que tienen lesiones a nivel de los isquiotibiales van a tener una recurrencia, van a tener una nueva lesión, y 1/3 de esa lesión va a ocurrir dentro del primer año
con mayor intensidad, va a ser una lesión mucho más intensa. Entonces, el tratamiento exitoso de las lesiones de los isquiotibiales exige entender cuál es el fallo estructural y funcional de los músculos al momento de la lesión y al momento de la rehabilitación, con el fin de prevenir nuevas lesiones. Dentro de lo que es la biomecánica de la carrera, que es uno de los elementos que nos generan lesiones a nivel de los isquiotibiales, tenemos 3 fases en la carrera. La fase de apoyo, donde están los 2 miembros inferiores en apoyo, la fase temprana o fase de balanceo, donde los miembros inferiores están haciendo su etapa de vuelo, y finalmente tenemos la fase de balanceo tardío. En la fase de apoyo se requiere una fuerza horizontal máxima para aceleración, ¿no? Produciendo la fuerza hacia atrás. Uno va tomando velocidad. Luego viene la fase de balanceo, donde uno vuela, y en la fase tardía hay una mecánica que exige una flexión importante de la cadera y una extensión rápida de la rodilla. Esta contracción tiene su mayor nivel de fuerza, tiene su pico excéntrico. El músculo se alarga de forma activamente para frenar la extensión de las piernas, ¿sí? Los isquiotibiales se alargan de forma muy intensa, tratando de frenar la extensión de la pierna que está haciendo el cuádriceps y preparar el contacto del tanolanzuelo. Hay una disputa entre la velocidad y la longitud del músculo a la que realiza esta fuerza. La máxima velocidad de contracción excéntrica ocurre aquí. Aquí es donde absorbe la mayor fuerza del isquiotibial al querer ayudar a frenar, y donde se da la mayor tensión del todo el ciclo. Por eso es en este momento cuando se producen las lesiones musculares. Acá vemos un poquito más detallado, vemos la flexión rápida de la cadera, la extensión rápida de la rodilla y la contracción excéntrica que realizan los isquiotibiales para actuar también como freno. En esta fase de balanceo tardío tenemos una paradoja biomecánica donde los isquiosurales actúan como un freno de emergencia. Tienen que generar una contracción masiva para desacelerar la tibia y la cadera, mientras el músculo está siendo estirado pasivamente a su longitud máxima porque el cuádriceps está extendiendo esa rodilla. Entonces, el resultado es un fallo estructural de los isquiosurales por una sobrecarga excéntrica, una contracción muy intensa que se realiza a alta velocidad. Los mecanismos de lesión de los isquiotibiales varían un poco si son en un sprint o en una elongación. Los deportes como el fútbol, el rugby, todos los que tengan carreras de alta velocidad, tienen un mecanismo de contracción excéntrica que genera esta predisposición a las lesiones. El músculo principalmente afectado es el bíceps femoral, sobre todo a nivel de la porción larga. Y la localización más frecuente es la unión miotendinosa en el sector proximal. En cuanto a otros deportes como la gimnasia, artes marciales o hasta la danza, tienen un mecanismo de estiramiento extremo a baja velocidad porque tienen un gran rango de movimiento. El músculo principalmente afectado es el semimembranoso, sobre todo a nivel de su tendón libre proximal, de la tuberosidad isquiática en el sector proximal, como decíamos. Los factores de riesgo que tienen los atletas y los bailarines para generar este tipo de lesiones son algunos no modificables, como son la edad, las lesiones previas de los isquiosurales. Mencionábamos antes que la tercera parte de las relesiones se producen en el primer año y que 2/3 va a tener nuevamente una lesión en el proceso. La lesión previa de los isquiosurales es el mayor predictor de recurrencia. O sea, si uno tuvo una lesión de isquios, tiene chance de volver a tener otra. Y una lesión previa al ligamento cruzado anterior o alguna lesión de los músculos de la pantorrilla también puede predisponer a lesiones a nivel de los isquiosurales. Los factores modificables que tenemos y en los cuales debemos trabajar son déficit de fuerza excéntrica de los músculos isquiosurales, desequilibrio de fuerza de los músculos isquiosurales y del cuádriceps, fatiga muscular acumulada e inestabilidad lumbopélvica de todo lo que hace referencia a la zona del core.
Desde el punto de vista biomecánico, hay una cinemática específica del deporte que altera el mecanismo de fallo. Entonces, en el fútbol tengo una secuencia siempre de carga y fatiga. Ahí tengo una gran incidencia de lesiones que es impulsada por la densidad de los partidos, o sea, la cantidad de los partidos que juegan, y la fatiga de la carrera repetida en superficies irregulares. Todo esto relacionado con una aceleración asimétrica de miembros inferiores puede generar entonces las lesiones. En el atletismo, donde se busca la velocidad absoluta, siempre hay una exposición constante a velocidad máxima y mecanismo de vallas. Entonces, hay una sobrecarga excéntrica terminal en la pierna de ataque. Y en la danza y en la gimnasia, lo que sucede es que hay una amplitud extrema. Hay un mecanismo de estiramiento lento, pero que puede ser muy, muy extremo, y eso relacionado con un desequilibrio de fuerzas que puede encontrarse a nivel de la relación entre los isquios y los cuádriceps, pueden verse en posturas de máxima insuficiencia pasiva, donde la elongación es extrema y ahí se produce la lesión. Así que vimos dos grandes mecanismos. Uno es por la contracción excéntrica de alta intensidad y el otro por la estiramiento, la elongación extrema. Es importante conocer la relación entre la fuerza de los isquiotibiales y los cuádriceps. Esto constituye el ratio IQ y nos habla un poco de que el equilibrio de fuerza entre estos músculos, los flexores y los extensores, los cuádriceps de la rodilla, generan un gran indicador de estabilidad articular. Hay un valor de referencia estándar que en adultos sanos la relación suele ser cercana al 60% y se considera que podemos tener mayor chance de tener patologías, una diferencia de fuerza superior al 10% entre el miembro inferior dominante y el miembro inferior no dominante. Tenemos este artículo de un estudio que hicieron en Brasil donde evaluaron a un grupo de bailarines y lo que encontraron fue que en este caso los bailarines tienen una fuerza isquiosural mucho mayor a la del cuádriceps. Por lo general, quien tiene más fuerza es el cuádriceps. Es un músculo de gran tamaño y supera en fuerza, como veíamos, a los isquiosurales. Pero en este grupo de bailarines encontraron que, bueno, que son bailarines de alto rendimiento, que tienen una dominancia asimétrica inusual. La pierna dominante tiene una fuerza de los isquiosurales superior a la fuerza de los cuádriceps. Eso genera una simetría bilateral. Hay una diferencia entre la pierna dominante, que es la que utilizan para el apoyo y el control cuando realizan distintos pasos, y la pierna y el miembro inferior no dominante, que es la usada para el gesto técnico, para realizar un paso determinado. Entonces tengo una pierna de apoyo, un miembro inferior de apoyo dominante con mucha fuerza de isquios y un miembro inferior no dominante utilizado para el gesto deportivo con menor fuerza de isquios. Esto hace que la asimetría sea bastante importante y genera una alteración del control motor que predispone a lesiones por falta de sinergia entre la contracción excéntrica y concéntrica que se realiza a nivel de los músculos en cualquiera de los gestos que implique la danza. Los bailarines profesionales tienen un mayor control y deberían tener una mayor simetría extrema de los miembros inferiores, ¿sí? Pero bueno, estas evaluaciones de la fuerza nos muestran que no es tanto así. Por eso siempre tenemos que evaluar el ratio IQ, la relación de fuerza entre isquiotibiales y cuádriceps, es una elemento diagnóstica importante, ya que mide la proporción de torque entre los flexores de la rodilla y los extensores, y eso nos sirve para predecir vulnerabilidad a nivel de las articulaciones y de los músculos. Acá vemos, el miembro dominante tiene mucho más fuerza que el miembro no dominante, tiene un ratio muy importante y lo que determina la clínica es que los bailarines presentarían una inusual predominancia de la fuerza flexora frente a la extensora en comparación con atletas tradicionales de fútbol o de atletismo. Entonces, este desequilibrio, ese bilateral e intramuscular, expone a esta población a un perfil de riesgo biomecánico altamente específico. Por eso, la evaluación de esta
relación de fuerzas entre isquios y cuádriceps, siempre es importante poder realizarla con las herramientas que uno disponga para conocer cómo es la fuerza de ambos miembros inferiores y qué relación hay entre ellas. Si son simétricas, si no, cuánta diferencia tienen. Eso nos sirve para prevenir las lesiones. Y en cuanto a lo que es la prevención de lesiones, hay un elemento importante que es la conexión lumbopélvica, ¿sí? La conexión entre la pelvis, la cintura lumbar y todo lo que es el core, ¿sí? La falta de control de esta zona del tronco durante el sprint provoca flexión lateral del tronco y un desplazamiento anterior, que se conoce como tilt anterior de la pelvis. Este efecto lo que hace es elevar la tuberosidad isquiática, preestirando pasivamente los isquiosurales antes de que comience el ciclo de oscilación. El resultado es que el músculo alcanza su límite elástico más rápido y precipita el fallo estructural. El tilt hace que los isquios se eleven, el sector del hueso se eleva, los músculos isquiosurales se estiran más de lo que deberían de forma habitual y cuando se va a generar la fase de balanceo tardío, los isquiosurales tienen mayor recorrido para realizar esta fuerza y ahí es cuando fallan. La cinemática pélvica nos habla, ven que hay una traslación posterior superior de la tuberosidad isquiática, los isquiotibiales están estirados con una carga pasiva que tienen que tolerar y llegan a un punto crítico de tensión en la fase tardía de la etapa de balanceo. Durante el sprint, la pelvis es una estructura puente que lo que hace es transferir la energía entre cada una de las piernas, entre los miembros inferiores, cada 4 o 5 ciclos por segundo. Un aumento en la traslación, o sea, esto que vemos en el esquema, genera un efecto mecánico que preestira la inserción proximal, elevando pasivamente la carga excéntrica basal que tienen estos músculos justo en la fase de balanceo tardío, lo que acerca al tejido a su límite de fallo mecánico. Las intervenciones preventivas que se podrían hacer para esto es, bueno, el control funcional lumbopélvico, trabajar la estabilidad del core. La capacidad de controlar al tronco y a la pelvis estabiliza la tuberosidad isquiática. Entonces, cualquier plan de entrenamiento tiene que incluir un control funcional lumbopélvico. Este control lo que hace es disminuir la inclinación lateral del tórax durante la carrera, elemento que aumenta el riesgo de lesión al desplazar el centro de masa y con esto predisponernos a lesiones. Las adaptaciones específicas al movimiento en atletas de pista, en fútbol, necesitarían realizar un trabajo excéntrico de alta carga, como por ejemplo los nórdicos, y sprint de intensidad progresiva. Y para la danza, por ejemplo, se requieren mayores intervenciones para corregir la dominancia flexora, o sea, para evaluando el ratio, la relación de fuerza entre los isquiotibiales y los cuádriceps y con eso estabilizar distintos rangos de movimientos extremos que pueden verse de forma estática como veíamos. El punto fundamental es el control lumbopélvico. La estabilidad del core es la primera línea de defensa del isquiotibial. Esta intervención está relacionada con el entrenamiento, el cual optimiza las transferencias de fuerza y disminuye la tensión en el tendón proximal. La flexión lateral del tronco durante el sprint inestabiliza al core, lo que provoca una flexión lateral hacia mayor sobre el miembro inferior de balanceo, lo que aumenta mucho la tensión unilateral, generando mayor tensión a nivel de los isquiotibiales. El modelo multifactorial de riesgo de lesión tiene 3 grandes puntos que tenemos que tener en consideración y tratar de evitar o disminuir la incidencia de la zona de rotura. Hay factores anatómicos no modificables, como los fascículos cortos que tiene la cabeza corta del bíceps, como la unión miotendinosa proximal muy extensa, como las diferencias en la inervación de la porción corta y la porción larga. Hay algunos factores biomecánicos que son modificables, como la inestabilidad del tronco, evitar que se vaya a inflexión lateral durante
el sprint. La inclinación pélvica anterior excesiva también tengo que controlarla con la estabilidad lumbopélvica en general. Y después tenemos factores neuromusculares y de fatigas. Tenemos un déficit de fuerza excéntrica que puede generar una asimetría bilateral cuando es mayor al 10%, y después también podemos tener alteraciones metabólicas por fatiga de la actividad que pueden generar una reducción de la flexibilidad. Todos esos elementos tengo que tener en consideración tratando de generar mi plan de prevención y evitando esa zona roja de rotura de los músculos. La evaluación funcional que puedo realizar me sirve para identificar cuál es el déficit antes de la falla estructural. Entonces puedo utilizar herramientas de precisión como los dinamómetros para evaluar la fuerza muscular, tratando de tener un registro de mi ratio IQ funcional, pruebas de rango de movimiento para conocer el rango de cada uno de los miembros inferiores, y después debería tener también unos criterios de retorno a la actividad deportiva. La evaluación debe confirmar la ausencia de dolor y demás. Además, la restauración simétrica de la fuerza excéntrica en elongación y criterios funcionales que tengo que ir determinando según cuál sea mi tipo de lesión. La síntesis clínica de esto es que están relacionados la arquitectura anatómica del músculo, fascículos cortos, doble inervación, la falla biomecánica en los picos de extensión excéntrica en el sprint y en el estiramiento pasivo en la danza. Y lo que es imperativo en la rehabilitación es la intervención que debe incluir cargas excéntricas anguladas, estabilizar la pelvis y evitar asimetrías limitantes. Después de esto tenemos algunos mensajes para llevar. Hay que unificar términos isquiotibiales. Vieron que yo hablo isquiotibiales, isquiotibiales. Bueno, isquiotibiales podríamos unificar y utilizar eso por las inserciones. La prevención del daño estructural, hay que diseñar protocolos de rehabilitación que protejan las uniones miotendinosas, trabajando la fuerza excéntrica, y un diagnóstico específico del deporte. O sea, la profilaxis no es universal. Hay que conocer el tipo de deporte, qué necesita el atleta. No necesita lo mismo el velocista que el bailarín, entonces tengo que evaluar la cinemática del movimiento y no solo la fuerza. Tengo que evaluar cómo se realiza el movimiento, además de evaluar la fuerza. Recordar el modelo biomecánico funcional, donde la arquitectura, los desequilibrios asimétricos, ¿sí? Hay que tenerlos en cuenta, la cinemática, cómo se realiza la fuerza a altas velocidades excéntricas, y el perfil deportivo. La danza prioriza la hiperflexión pasiva y lenta. El velocista en el sprint exige contracción rápida bajo extensión máxima. Las lesiones de los isquios no son lesiones aleatorias, son factores y fracasos predecibles, porque la demanda funcional supera al límite de diseño de una arquitectura tendinosa específica que tienen los isquios urales. Tenemos que reconocer entonces la anatomía descriptiva y funcional de estos músculos en esta región. Hay que identificar rangos de movimiento excesivo, ya sean de fuerza o de elongación. Hay que identificar cuándo se produce esa fuerza. Hay que evaluar los gestos deportivos y ajustarlos cuando se requiera. Tengo que conocer el gesto, evaluarlo y modificarlo según se requiera, o aprenderlo, porque estas lesiones también se ven en deportistas principiantes que desconocen el gesto, entonces también tengo que aprenderlo. Y siempre es importante, para todas las lesiones, trabajar desde la mirada global de la multidisciplina. Cada uno desde su formación aporta en todo lo que es la prevención de las lesiones, desde la biomecánica, los sistemas metabólicos, el gesto deportivo, el tipo de actividad que realiza. Todas las personas que trabajan con el atleta, con el bailarín, deben trabajar en conjunto para, desde la multidisciplina, lograr la prevención de lesiones y la salud de los atletas. Muchas gracias. Muy bien, Andrea. Muchas gracias. Excelente presentación. Ahí tenemos público. A ver si alguien tiene alguna pregunta. La envíe, por favor. Andrea, yo te iba a hacer una pregunta. Sí. Son unas dos preguntas probablemente.
Tú mencionaste que, bien al comienzo de la presentación, que factores de riesgo para lesiones, ¿no? Y mencionaste Sí, que, por ejemplo, una lesión del LCA o una pantorrilla previamente, sí pueden aumentar ese riesgo. ¿Tú crees que sí. ese riesgo se explica mejor por un déficit de fuerza, por cambios en la mecánica de la carrera, si vamos a hablar de corredores, por ejemplo, o por una redistribución de cargas dentro de la cadena posterior, o un poco de todo? Sí, creo que es un poco de todo, porque cuando hay una lesión que no afecta al músculo directo, como puede ser la lesión del ligamento cruzado anterior, eh, va a repercutir porque el músculo va a perder la demanda que tenía de forma habitual. O sea, la fuerza que realiza, la extensibilidad que realiza va a variar propiamente porque no tiene la funcionalidad de siempre. La limitación de la movilidad de la rodilla afecta a todos los músculos que están alrededor de la rodilla. Entonces, cuando se comienza con el plan de rehabilitación, no solo hay que ocuparse de que se recupere el ligamento, sino de los músculos periféricos para que vuelvan a recuperar el estímulo para realizar fuerza y para mejorar el rango de movilidad. No es, es como una rehabilitación integrada. El músculo puede estar afectado por una lesión directa del músculo, a nivel de la unión tendinosa o del sector donde sea, pero cuando hay una lesión en las articulaciones en las cuales el músculo participa, también se ve afectado, porque la falta de movilidad afecta directamente la funcionalidad del músculo. Entonces, las dos cosas creo que son las que determinan que, que haya esta falla a nivel muscular que nos lleva nos predispone a lesiones, porque genera al final una asimetría que es lo que nos va a predisponer a lesiones. Perfecto, perfecto. Te iba a hablar también sobre el dato que sabemos de la relación convencional isquio-sural y cuádriceps, de 60%. Pero Sí, llama la atención que, por ejemplo, durante un sprint tienes el uso del isquiosural de forma excéntrica. Entonces, podríamos hablar de sí, una evaluación, de una relación, digamos, funcional. Sería más sí, relevante, digamos, evaluar el atleta de esa manera, un isquiosural excéntrico frente a un cuádriceps concéntrico. sí, sí, porque la lesión se produce en función. Entonces la función puede ser la contracción o puede ser la elongación, dependiendo de lo que el músculo esté realizando. Entonces, si podemos evaluar al músculo de forma funcional, nos es mucho más importante al momento de tratarlo, nuestros planes de prevención. Tengo que evaluar los dos y tengo que tratar de que la fuerza o la extensibilidad que logren cada uno se acorde al gesto deportivo. Entonces, si los evalúo desde el punto de vista funcional, con pruebas que están relacionadas con el gesto, me van a ser mucho más ricas a todo lo que es mi evaluación y mi plan de prevención de lesiones. Porque hay muchas pruebas que son como estándar, ahí como el ejemplo que tenía que era una camilla de cuádriceps, eh, que son cosas estándar, que no es un movimiento que realiza de forma habitual. Entonces, si yo puedo evaluarlo de forma funcional en su gesto deportivo, ahí voy a tener datos que son mucho más cercanos a la realidad, al momento de realizar el gesto. Perfecto. No todo el mundo tiene varios equipos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, No, trabajamos con baropodometría, dinamometría, fotogrametría, testes funcionales. ¿Cómo, por tu experiencia, cómo conseguir integrar o con lo mínimo o con algo una evaluación de cadena cinética que realmente tú consigas analizar donde hay ese riesgo mayor de lesión de este tipo de sí, lesión? podemos trabajar la evaluación del rango óptimo de movilidad, ya con tener unos isquiotibiales que estén disminuidos de su extensibilidad, que estén acortados, ya ahí ya tengo más chances de tener lesiones. Y eso lo puedo hacer con maniobras semiológicas, no necesito ninguna herramienta. Puedo medir rangos de movilidad, decíamos, además, saber cómo están las asimetrías de cadera y de rodilla. Y bueno, si tengo algún dinamómetro manual, no necesito una gran máquina de isocinética, sino que alguno que me permita evaluar las fuerzas, también lo puedo utilizar. Perfecto, perfecto. Bueno, por mientras Nadia ha enviado una pregunta. ¿Sí? Eh,
Bueno, me ha encantado tu palestra, creo que es excelente y súper necesaria, como dijiste, no solamente los deportistas, pero los deportistas profesionales, pero deportistas amadores o recreacionales que muchas veces ni saben que eso existe y están encortados y sufriendo ahí de riesgo de lesión. Y después tienen que ir partir para la consecuencia, la rehabilitación, Sí, ¿no? En vez sí. de la prevención. ¿Cómo tú ves esa parte de importancia? Ya lo mencionaste, pero me gustaría que lo repitieras sobre la prevención, importancia de prevención principalmente en el público de deportistas recreacionales y amateur. Sí, en realidad tenemos que poner atención ahí porque este tipo de público a veces creen que porque hace un deporte amateur no tiene la misma exigencia, no tiene la misma exigencia, ya hablo de competencias que puedan hacer, pero el gesto deportivo sí es exigente para el deportista amateur. Entonces la prevención va de la evaluación, que puede utilizar las mismas herramientas que con el deportista de alto rendimiento, porque lo que busca es prevenir la lesión. En el amateur puede ser por desconocimiento de la técnica, porque la forma física no es la adecuada, por que además de practicar un deporte tiene que hacer otras actividades. Todos esos elementos, quizás su dieta no es la adecuada, el descanso tampoco, todos esos elementos hacen también que los atletas amateur tengan lesiones, que los bailarines amateur tengan lesiones. Entonces es importante evaluarlos, porque además hay una gran cantidad de gente que de forma amateur practica este tipo de actividad. Y el desconocimiento de que los isquiocerebrales con una buena elongación previenen lesiones a veces no es muy frecuente en este tipo de atletas y con trabajos que mejoren el rango óptimo de movilidad que los pueden hacer en la entrada en calor, con eso ya estaríamos haciendo una prevención de lesiones. No es que se requiere un gran despliegue de insumos. Entonces, creo que es importante en este tipo de charlas dejar en claro eso, que para los atletas recreativos o amateur hay herramientas que se pueden utilizar y que realmente ayudan en todo lo que es la prevención de lesiones. Perfecto. Andrea, te agradezco muchísimo la presentación, tu participación. Gracias realmente. Te invito siempre cuando quieras. Temas son Muchas súper gracias. esenciales. Y te dejo con tus palabras finales. Bien, muchas gracias a todos. Mauricio, muchas gracias por la invitación de hoy, a todos por haberse conectado y por haber interactuado con las preguntas que siempre nos hacen pensar. Siempre hay cosas nuevas que podemos aportar en todo lo que es la prevención y el tratamiento de las lesiones deportivas. Y bueno, siempre que podemos es lindo intercambiar entre distintos lugares, que con la tecnología ahora esto es mucho más sencillo. Gracias por estar. Muchas gracias a ti. Hasta luego.